¿Cómo están, queridos chicos? Es un gusto estar conectados nuevamente por medio de esta plataforma, la plataforma de YouTube, y estar conectados por el canal del Francis Collins. Ahora, queremos realizar nuestro curso en nuestra área de formación cristiana. El cumplimiento de la promesa es el tema que vamos a ver el día de hoy. No debes olvidarte de colocar este título, el cumplimiento de la promesa, en tu cuaderno, y luego debes colocar la cita lema que dice: por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente, y concibió aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó en la fidelidad del que lo había prometido. Hebreos 11:11. Muy bien, interesante. El cumplimiento de la promesa, que es el nacimiento de Isaac, viene después de algunas historias. Por ejemplo, la caída de Sodoma y de Gomorra. Lamentablemente, el pueblo que vivía en estas ciudades, el pecado los había consumido, y lamentablemente el pecado trae una consecuencia. El pecado trae como consecuencia muerte. Es el mismo pecado el que los termina matando a ellos. Pero en esta ciudad estaba Lot, que era sobrino de Abraham, y el sobrino de Abraham pues es salvado. Bueno, claro está, la esposa no cumple las ordenanzas de los ángeles que fueron enviados a salvarlos, y voltea a mirar la destrucción de estas ciudades y queda convertido en una estatua de sal. Pero Lot y sus hijas salvan su vida según lo que había estipulado el Señor. Pero no te olvides que Lot es sobrino de Abraham. Abraham va a ser el padre de Isaac, pero para que pueda ser el padre, primero tuvo que haber sido llamado y escogido, elegido por Dios. Y luego Dios le dio un propósito: que saliera de su tierra, de su parentela, de su familia, para que vaya a un lugar que no conocía. Escúcheme, un lugar que no conocía. Esto se llama ir por fe. Estaba mirando con los ojos de la fe. Así que estaba llegando, iba a ir a un lugar que Dios le iba a mostrar. Claro, pasan un sinfín de historias mientras que llegan estos tiempos o que llegue este camino. Lo interesante de todo es lo que va a suceder ahora, que Dios le da una promesa a Abraham. Le dice que va a ser padre ya entrado en edad, significa que ya estaba anciano. Pero a pesar de eso, a pesar de que parecía imposible, Dios iba a bendecir y iba a darle descendencia a Abraham. Así que lo interesante de todo es que Sara, su esposa, se ríe. Luego los ángeles le preguntan, porque los ángeles que le dieron este anuncio de que iba a ser papá Abraham, le preguntan por qué de su risa, y ella está pensando al inicio de que ya es muy adulta para tener un hijo, pero Dios es un Dios de imposibles. Esto es lo interesante de todo. Dios es un Dios de imposibles. Pero mientras tanto, Sara está creyendo en lo que va a suceder, pero en algún momento algo sucede y Sara decide darle una ayudita a Dios. Y su ayudita es que Abraham tenga un hijo, pero ya no con ella, porque ella se ve muy entrada en edad, que sea con su criada, con su esclava Agar. Así que Abraham acepta y luego tienen un hijo, su hijo llamado Ismael. Pero Ismael era un niño muy lindo, era hijo de Abraham. Interesante que Abraham estaba colocando muchas cosas en él, y estaba entregando muchas cosas en él, hasta que se cumple la promesa de parte de Dios. ¿Cuál es la promesa de parte de Dios? Que Abraham y Sara tienen un hijo, al que le iban a colocar Isaac, que significa risa. La risa que tuvo Sara cuando escuchó la promesa de parte de los ángeles. Interesante ahora que lo que viene es que, como lo viste en una imagen anterior, Ismael empieza a burlarse y a perseguir a Isaac, empiezan a tener ciertos inconvenientes. Recuerda que cuando uno quiere darle una ayudita a Dios, empiezan a haber inconvenientes. Esto debes recordarte siempre. Dios sabe lo que hace, Dios tiene tiempos importantes. Tú debes permitirte a ti vivir en los tiempos de Dios. Y el tiempo de Dios era Isaac, no era Ismael. Lamentablemente, con tantas riñas, con tantas peleas, así que Abraham, guiado también por Dios, tiene que sacar a Agar y a Ismael de su tierra, y los envía al exilio, los envía hacia afuera, ¿no? Y Dios le promete que iba a cuidar de ellos. Interesante que cuando Isaac es todavía joven, ve a su hermano salir de su tierra con su madre Agar hacia el desierto, hacia un lugar inhóspito que no conocía, en un lugar que probablemente produciría la muerte. También hay una pequeña historia dentro de este espacio en la Biblia, en donde Agar con su hijo llegan a un lugar, toman un poco de agua y ella decide dejarlo lejos porque como madre no quiere ver a su hijo morir. Pero es ahí donde Dios le da la promesa de que no van a morir ninguno.
Y es más, que Ismael sería entonces el padre de una gran nación. Recuerda esto, es el padre de una gran nación ahora, que es la nación árabe. Eso es a Ismael, el padre de la nación árabe. Interesante, pues hasta ahí. Ahora Abraham está con su hijo feliz, el hijo de la promesa, Isaac. Pero lo más interesante de todo es que si la promesa está siendo cumplida en Isaac y le ha sido regalado un hijo, ¿qué es lo que sucede ahora? Abraham recibe una noticia. La noticia es que debe sacrificar a su hijo. Tal vez en aquel momento, en aquel tiempo, para muchas tribus, muchos pueblos, era muy normal el sacrificio de niños, pero para Abraham tal vez esto no es entendible, ¿no? Acaba de dejar a un hijo que vaya al desierto, eh, tal vez él no sabe en ese momento qué es lo que está sucediendo con él, ¿no? Tal vez ya ha muerto y ahora Dios le está pidiendo que entregue a su hijo Isaac a que muera. Pero a pesar de todo esto, Abraham tiene fe y cree en Dios, cree que Él sabe lo que hace. Esta es una interesante reflexión. Ustedes deben entender que Dios sabe lo que hace, el tiempo correcto, lo sabe Dios. Y Él decide hacer caso. Así que toma al chico o al joven, en este caso, ¿no? Toma las ramas suficientes, la madera suficiente para hacer un sacrificio, utiliza a 2 siervos que los ayuden, los deja en un lugar a ellos y se va con Isaac a hacer el sacrificio. Lo interesante es que en este camino nuestro querido Isaac hace una pregunta interesante y le pregunta ¿dónde está el sacrificio? Tal vez él no sabía que el sacrificio era él mismo. Y Abraham responde algo interesante, responde Dios se proveerá, como dando pistas de que en algún momento Dios iba a proveer de un sacrificio. ¿Recuerda esto? En paralelo, podríamos decir que luego, después de esto, Dios se proveyó de algo importante que era un cordero. El cordero era utilizado para sacrificio, no los niños, no la gente. Dios pedía un cordero para que sea sacrificado. Recuerda que esto pasó en el inicio de la Pascua, o lo que nosotros conocemos ahora como Pascua, en Egipto, al momento de la salida, en la última de las plagas, ¿no? Cuando pasó el ángel de la muerte, y sacrificaron un cordero. Y Dios se iba a proveer de un cordero. Más adelante, ese cordero puro y santo era Jesús. Pero ahora estamos viendo una figura similar. El Hijo del hombre que estaba siendo listo y a punto de sacrificar. Lo interesante es que Dios detiene este sacrificio y le dice a Abraham, Abraham, hemos probado y he probado que tú eres un hombre fiel, eres un hombre justo, eres un hombre santo y tienes fe. Así que no te preocupes, yo me he provisto para este sacrificio. Y luego Abraham e Isaac encuentran a un cordero listo para el sacrificio. Lo que Abraham había dicho se estaba cumpliendo. Dios se proveyó de un cordero para el sacrificio. La reflexión más importante de todo es que Dios está listo y siempre está listo para proveer. Si ya está provisto y ya se proveyó de un cordero santo y puro que es Jesús, y este Jesús nos ha limpiado a nosotros de todo mal, de todo pecado. Y es este Jesús el que ahora nos da la libertad para estar con el Padre. En aquel momento Abraham tuvo la provisión de parte de Dios en ese cordero y Dios hizo un pacto con Abraham. Y este pacto hasta ahora lo vivimos porque Jesús viene de la descendencia de Abraham. Es el padre Abraham. Y el padre Abraham, en él fueron benditas todas las naciones de la tierra. Y esto es cierto porque muchas naciones hablan de Abraham como su propio padre, hablando de que vienen de su propia descendencia. Qué interesante ver cómo Dios cumple la promesa y su promesa no es de 1 o 2 días, su promesa es para siempre, no ha terminado. Chicos lindos y preciosos, espero que les haya gustado este tiempo, así que no se olviden de hacer su tarea y nos vemos en la siguiente clase.